Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a un video más de Matemáticas Arca, tu maestro de matemáticas en línea, a un solo clic de donde tú te encuentres. En este video vamos a desarrollar el tema que consiste en encontrar las coordenadas del punto medio de un segmento en el plano cartesiano. Y para ilustrar de manera práctica el desarrollo del tema, vamos a realizar el ejercicio que tenemos en el pizarrón. Los puntos extremos de un segmento son A, menos 2,3 y B, 6, menos 3. El objetivo es encontrar las coordenadas del punto medio de dicho segmento, es decir, un punto que se encuentre exactamente a la mitad del segmento, que lo divide en dos partes iguales. Para encontrar el punto medio de un segmento, simplemente calculamos la media aritmética o promedio de las coordenadas en X y la media aritmética o promedio de las coordenadas en Y. Vamos a llamar al punto medio M. Y obtendremos sus coordenadas de la siguiente manera. Sumando las coordenadas en X y dividiendo entre 2, promedio o media aritmética. Sumando las coordenadas en Y dividiendo entre 2. Para efectos ilustrativos, para efectos de explicación, vamos a trazar el segmento. El punto A, menos 2, 3, menos 1, menos 2, 1, 2, 3. Aquí tenemos el punto A con coordenadas menos 2, 3. Punto B, 6, menos 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 1, menos 2, menos 3. Punto B, 6 menos 3. El segmento de que estamos hablando es el siguiente. Ese es el segmento. Para encontrar las coordenadas del punto medio, no importa que tomemos el segmento como dirigido o como no dirigido, es decir, no tiene importancia. Así es que lo podemos tomar dirigido o no dirigido, ya sea de A a B o de B a A, el resultado va a ser exactamente el mismo. Vamos a tomarlo de A a B, por lo que a las coordenadas de A le pondremos X1, Y1 y a las de B X2, Y2. Ahora vamos a sustituir en esta fórmula. X1 menos 2 más X2, 6 sobre 2. Y1, 3. Y2 menos 3 sobre 2. Tenemos, por lo tanto, M menos 2 más 6, 4. 4 sobre 2. 3 menos 3, 0. 0 sobre 2. De ahí que las coordenadas del punto M, punto medio del segmento, son 4 sobre 2, 2. 0 sobre 2, 0. Las coordenadas del punto medio son 2,0. Vamos a ubicarlo en el segmento. 1, 2. Este es el punto M con coordenadas 2,0. Si nosotros trazamos este segmento con una escala, digamos, cada punto en los ejes representa 1 centímetro, veríamos que exactamente este punto con coordenadas 2,0 divide al segmento exactamente a la mitad.
La misma distancia tendríamos si lo medimos con una escuadra. Veríamos que el mismo número de centímetros que tenemos de aquí, de AM, es la misma longitud en centímetros que tendríamos de M a B. Esto es simplemente para que veamos la correspondencia biunívoca, es decir, de 1 a 1, que hay entre la parte analítica, los números, y la parte gráfica, los puntos en el plano cartesiano. Y de esta manera, este reactivo queda totalmente resuelto. Gracias por ver este video. Si te es útil, te invito a darle like. E invita a tus familiares, a tus amigos, a tus amigas, a que patrocinen este canal. Les brindaré todo mi apoyo. Recuerda que solo el conocimiento te hace verdaderamente libre. Saber cuesta, pero no saber tiene un costo mucho mayor. Hasta la próxima.